Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os voy a hablar sobre el siempre difícil tema de los cables de audio. En la industria del sonido hay una parte importante dedicada a los cables para audiófilos. Estos, por regla general, suelen ser carísimos, con un aspecto a simple vista de un grosor que a veces roza lo exagerado. Su confección está hecha con materiales como el oro o la plata, con un sistema trenzado con una compleja geometría que presuntamente dan como resultado un sonido de mejor calidad. En el vídeo de hoy os enseñaré un caso práctico a la hora de elegir un cable, pero aparte de esto también os quiero dar recomendaciones a la hora de tener los cables ordenados para que en el momento de necesitar uno la búsqueda sea rápida y eficaz. Y por último os enseñaré dónde podréis comprar todo tipo de cables en tiendas de audio reconocidas y de confianza. Fijaros la cantidad de cables que podemos llegar a acumular en el día a día debido a que cada vez más estamos rodeados por dispositivos tecnológicos que necesitan su cable de alimentación, su cable de audio, etc. Si vamos acumulando cables de esta manera, al final cuando vayamos a necesitar un cable específico, pues nos va a llevar mucho tiempo de búsqueda e igual no lo encontramos. Entonces, y aparte de todo esto, es que esta no es forma de conservar un cable en condiciones. Y entonces ahora os voy a enseñar, vamos a quitar todo esto y os voy a enseñar una opción que es rápida y eficaz. Aquí lo tenéis, es el maletín de cables. Lo tenéis de todos los tamaños, más grandes, más pequeños, de doble apertura. Este es de doble apertura, ahora os lo enseñaré. Y fijaros qué pasada a la hora de ordenar los cables. Es que esto es lo ideal. Fijaros, tiene todo tipo de rejillas. Aquí tienes, a ver si se ve bien, pues una cremallera donde vais a poder guardar más cosas, etc. Entonces, esta es la manera correcta de, digamos, guardar los cables para que te duren en el tiempo y aparte, pues no gastar tanto ese tiempo que tenéis en buscar cables que a lo mejor ni los encontráis. Entonces, y fijaros, es muy cómodo, prácticamente no pesa y así en cualquier momento, pues vais a poder encontrar ese cable que tanto andáis buscando. La elección de un cable siempre es complicado. En este apartado está claro que hay muchas teorías y sobre todo mucha gama de precios. Yo os voy a dar mi opinión y cómo elijo los cables, pero hay que recordar que cada uno tiene su criterio y creencia y al final lo más importante es que la elección que haga cada uno sea la que más le guste y satisfacción le proporcione a la hora de escuchar música. El ejemplo que os he traído es el del cable óptico, que es uno de los más utilizados en el mundo del audio. Aquí os he traído tres tipos, de más barato a más caro. Y como podéis observar a simple vista, este es muy finito y también es verdad que a priori no nos da mucha confianza porque es muy fino. Después tenemos el cable con grosor medio, que este sí que es verdad que nos da un poquito más de confianza a la hora de adquirirlo. Y este ya es tope de gama porque como podéis observar el grosor es muy grande y esto pues denota que puede ser que en su interior tenga un trenzado muy complejo que presuntamente nos dé un audio de más calidad, pero estamos hablando de que es el más caro. Entonces, a priori, así a simple vista, ¿cuál elegiríais vosotros? Claro, así a simple vista dices, me voy al más caro porque es el que más confianza me da. El primero, que es el más barato, así fino, pues la verdad es que no nos da nada de confianza y dices, este lo descartaría. Pues yo, por ejemplo, me quedaría con el medio porque es un cable que ni es muy caro ni es muy barato y la verdad es que con este tipo de cables los resultados suelen ser satisfactorios. Entonces, pero ya os digo que depende de cada uno porque esto también tiene un componente psicológico de que nos creemos que por ser el más gordo pues va a funcionar mejor y el finito este pues que no nos va a dar un sonido bastante malo. Y os tengo que decir que el resultado es que los tres se escuchan igual, o sea, los tres se escuchan de maravilla. Los he probado y tengo que confesar que
no he notado diferencia ni entre el más barato, ni el que tiene un precio medio, ni el que es carísimo. Con lo cual aquí os podéis hacer una idea de lo complicado que es el tema de la elección de los cables. Entonces yo os recomiendo que es mejor que vayáis a ese equilibrio que siempre hay que tener. O sea, es decir, pues calidad-precio que sea lo más ajustado posible. Esa es mi recomendación. Os voy a recomendar 3 páginas que son fundamentales para los amantes del audio. Una de ellas se llama Supersonido y está especializada en todo del audio. Es decir, aquí tenéis equipos de música, tocadiscos, altavoces, etc. Aquí, por ejemplo, en el apartado de alta fidelidad, pues tenemos el tema de los cables, ¿no? Pues aquí podemos elegir el tipo de cable que queramos encontrar. Y como podéis ver, pues hay de todo, de las mejores marcas y todo tipo de precios, desde más baratos a más caros. Otra de las webs sería Estudio 22 y esta página es lo mismo, está especializada en el audio y aquí en las secciones que tiene, como podéis ver, hay cantidad, hasta muebles para tu equipo, por ejemplo, cables de audio, pues elegimos este y verás, pues fijaros, os sale todo tipo de cables. Cualquier cable más raro que busquéis, aquí lo vais a poder encontrar. Y la última se llama Novo Música, que es lo mismo, otra tienda especializada. Y aquí en la sección que tiene, pues podéis encontrar cables, pues por ejemplo, cable analógico. Pues también podéis encontrar todo tipo de cables que queráis y la variedad de precios es muy grande. Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!